de Reyes, capítulo 8, versículo 9, Primera de Reyes 8, 9, si quiere buscarlo ahí, dice así: en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y este pasaje donde leemos 1 Reyes 8:9 dice que en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando nosotros vamos a la palabra, no hay, muchos se confunden, hay dos arcas que habla la Biblia, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Una es el arca de Noé, que es el más conocido, el arca de Noé, donde se salva Noé toda la familia con el diluvio, pero el arca que está hablando acá la palabra del Señor es el famoso arca de pacto, o arca de la alianza, o arca del testimonio. Y esta arca no era el arca de Noé, para los que no saben, era un cuadrado, así es, una caja cuadrada, más o menos este tamaño, tendría este altor, así cuadrada, y era hecha de madera, de una madera especial, calafateada y revestida toda en oro purísimo, ¿no es cierto? Era una caja cuadrada. Y era el tesoro más grande que tenía el pueblo de Israel, era el arca del pacto. Esa arca del pacto arriba tenía una tapa, era como una caja pero más grande que esta, tenía una tapa que se le llamaba propiciatorio, y en esa tapa había dos ángeles, dos arcángeles, dos querubines, que estaban arrodillados mirándose el uno al otro y con sus alas extendidas entrecruzadas. Esos ángeles estaban en la tapa del propiciatorio y eran también de oro puro. Esa arca era valiosísima en oro, porque era de oro purísimo, ¿no es cierto? Pero era el tesoro más grande que tenía el pueblo de Israel, no tanto por su valor en oro, porque si bien su valor era casi incalculable, esa arca pertenecía a lo más santo que tenía el pueblo de Israel. Se le llamaba que estaba en el lugar santo de los santos, o en el lugar santísimo, porque el arca ese simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Esa arca no era solamente que valía por el oro que tenía, sino porque simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ella. Y era tan tremenda esa arca que la gente no se podía arrimar a ella, no se podía acercar, porque era muy peligroso acercarse al arca, porque si alguien que no estaba preparado o alguien que se acercaba indebidamente la llegaba a tocar al arca, podía llegar a morir. De hecho, la Biblia habla de que muchas personas al tocar el arca sin querer o por algún momento murieron. Esa arca no se la movían nunca, ¿no es cierto? Muy pocas veces, solamente en casos especiales. Y ahora voy a decir, bueno, ¿cómo era tan especial y nadie la podía tocar? ¿Cómo hacían para moverla? Bueno, para moverla, esa arca del pacto tenía dos anillos de oro abajo, ¿no es cierto?, donde los sacerdotes especiales que eran encargados de transportar el arca le pasaban dos varillas de oro al arca, ¿no es cierto?, sin tocarla, y levantaban el arca con las varillas, la ponían en sus hombros y así la movían. Rara vez se la movía, solamente a veces en casos donde ellos tenían que emprender una guerra, donde ellos tenían que emprender una batalla. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Y el arca no iba atrás en la batalla, sino, para que usted entienda, el arca del pacto iba al frente en la batalla. Por eso muchas veces ellos cantaban, el arca de la gloria le daba la victoria, y el pueblo se regocijaba. Porque cuando había guerra y los enemigos se levantaban, no era el ejército el primero que se levantaba, sino que se levantaban los sacerdotes, simbolizando la presencia de Dios, cargaban el arca del pacto, se iban hacia el frente en la batalla, y luego el ejército seguía detrás. Cuando iba el arca al frente, la gloria de Dios iba delante de ellos. Dios levantaba truenos, relámpagos, Dios hacía maravillas y los enemigos huían. Por eso era tan preciado el arca del pacto. No solo que se la movía a veces cuando algún enemigo se levantaba, sino a veces en ocasiones especiales. La Biblia habla de que el arca del pacto iba al frente cuando ellos rodean los muros de Jericó. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto y cuando ellos rodean 7 veces, el arca no está atrás, el arca está al frente, siempre va al frente, indicando de que la presencia de Dios debe ir adelante y en el centro de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
Y es ahí donde el arca del pacto, cuando ellos rodean las murallas de Jericó y tocan las trompetas, las murallas se caen, porque la gloria de Dios estaba con ellos. Era tan tremenda el arca del pacto que cuando ellos van a cruzar el Jordán, no van primero los soldados o otras personas, sino que van los sacerdotes que llevan el arca del pacto. La cargaban entre sus hombros. Dice la palabra del Señor que cuando los sacerdotes tocan con sus pies el agua del Jordán, ellos llevaban el arca del pacto, y cuando los sacerdotes que llevaban el arca van al frente, tocan, dice que el agua del Jordán, el Jordán se abre para un lado y se abre para otro. Dios divide las aguas. Y los sacerdotes que llevan el arca del pacto van hacia adelante y se paran en el medio del Jordán. Y se quedan todo el tiempo en el medio del Jordán. Luego cruza todo el pueblo de Israel. Y cuando cruza el último de los del pueblo de Israel, salen los del arca con los sacerdotes. Y cuando sale el arca del arca, el Jordán vuelve de vuelta a su cauce. El arca no era tan valioso por el dinero, sino por el poder que simbolizaba. A unos enemigos, cuando la querían robar o la querían tocar, dice que en algún momento veían que era algo de oro. Pero dice que los ídolos que levantaban los enemigos, cuando veían al arca, caían postrados, porque simbolizaba la presencia de Dios. Por eso era tan importante el arca del pacto. Y acá de lo que está hablando es del arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios en nuestra vida. El tesoro más grande, lo más importante que vos podés tener en tu vida, lo más valioso, lo más glorioso que puede haber en nuestras vidas, es la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así como el pueblo de Israel tenía el arca, que era el tesoro más valioso. No había nada, absolutamente nada más valioso en Israel que el arca del pacto. Y en el templo, dice que estaba el lugar de los árbitros, estaba el lugar santo, donde entraban exclusivos sacerdotes, pero luego estaba el lugar santísimo, que estaba cubierto por una cortina y custodiado. Y en el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo, lo único que había era el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Por eso era tan importante para ellos el guardar y el custodiar esta arca, porque simbolizaba que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo te quiero compartir una pequeña palabra, y nosotros tenemos que entender que el principio de la bendición de Dios en nuestras vidas no depende de un gobierno, no depende si nos viene un mayor dinero o un menor dinero, no depende si ganamos la lotería o no ganamos la lotería. La mayor bendición de nuestras vidas depende si la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora algo de lo que yo te quiero decir en esta noche es esta palabra, porque esta palabra es una palabra muy especial. Y algo de lo que me acordaba a mí en este pasaje, me acuerdo que había una sierva de Dios que era la abuela de mi señora, de Yoli, ¿no es cierto? Y de me acordaba también porque la abuela de Yoli era una sierva de Dios tremenda, la abuelita Clota, le decíamos nosotros, se llamaba Clotilde. Esta abuelita era una creyente, hasta los últimos días sirvió al Señor. Y siempre esta abuelita, bien viejita, vivió no sé cuántos años tenía esta abuelita sirviendo al Señor. Y iba a la iglesia y cantaba siempre canciones en la iglesia, ¿no? Y no solo que cantaba y servía al Señor, sino que esta abuelita tenía un don, y acá no me dejan mentir ni mi suegra ni mi señora, sino que esta abuelita siempre ganaba almas. Vos sabés que predicaba y todo el tiempo ganaba almas la abuelita Clota. Muchos se acordarán de ella. Entregó no sé cuántas almas. Decía, mi hija, vos tenés que entregarte al Señor, mi hijo, vos tenés que entregarte. Y oraba por las personas y se entregaban. Todos se entregaban con ella. Pero cantidad de almas se entregaban. Y era una sierva de Dios tremenda. Ella también profetizó sobre nosotros, sobre esta iglesia. Pero esa es otra historia. Pero lo que te quiero contar es que a mí me pasaba a veces que nosotros acompañábamos, porque ella andaba caminando, y yo era su nieta, ¿no es cierto? Y andaba caminando, la abuelita bien viejita, y nos solía pasar varias veces que íbamos por la calle y todos lo conocían, y le decían, Clota, ¿cómo va? Clotilde se llamaba ella, cuando le decían Clota, abuelita Clota, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estaba ella? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo andaba? Bien, dice, ¿cómo estás vos? ¿Cómo anda tu familia? ¿Qué haces tanto tiempo? Y tal cosa, y tal otra, como media hora hablando. La que otra persona se iba. Bueno, chao, nos vemos, cualquier momento nos vemos. Bueno, chao. Y cuando nos íbamos haciendo unos pasos con Yoli, y la abuelita Clota le preguntaba a Yoli y decía, ¿quién era esa niña que estaba hablando conmigo? Y la abuela decía, pero yo qué sé yo, si vos no la conocés, ¿qué voy a saber yo? Era tu amiga, dice, vos no estuviste hablando con ella, sí, pero no me acuerdo quién era ella.
lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas es la presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y no perder la bendición que trae la presencia de Dios en nosotros. Porque lo tremendo de este pasaje, yo les digo, te compartí sobre el arca, que es el santo de los santos, el que era lo más santo que tenía el pueblo de Israel. Y que en ese día, en ese momento especial, ellos la estaban trayendo. Este pasaje, yo les estoy compartiendo una revelación de la palabra. Es un pasaje que pasa desapercibido, que muchos no le prestan atención. Pero en esta noche, Dios te trae la revelación a tu vida. Dice que el arca estaba en el lugar santísimo. Y ese día que Salomón inaugura el templo. Es el día que inauguran el gran templo de Salomón. Y habían llevado todas las cosas del templo. Era el día de la gran inauguración. Y Dios había orado. En Primera de Reyes 8:9 dice, y traen el arca del pacto. Y lo llevan al lugar santísimo, que era ponerlo adelante, en el templo, en un lugar seguro, donde tenía que estar el arca. Ese era su lugar de reposo. Pero lo que pasa ahí al pasar es que dice este pasaje, y en el arca del pacto ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. Y acá es donde viene lo raro, porque para cualquiera pasa desapercibido, pero cuando uno lee la palabra, y los israelitas sabían muy bien de eso, el arca del pacto no tenía una sola cosa. Te dije que era una caja cuadrada de oro, no tenía una sola cosa, en realidad tenía 3 cosas delante de ella. Dentro del arca había 3 cosas. Estaban las tablas del pacto de Moisés, estaba una porción del maná que Moisés había guardado en el desierto, y dentro del pacto estaba la vara verde de Aarón que había reverdecido. Ahora, qué tremendo que es, ¿no? Porque lo que llama la atención es que cuando ellos van a poner el arca del pacto en el templo de Salomón, solamente estaban las tablas de la ley. Se había perdido lo otro. ¿Cómo el tesoro más grande? ¿Cómo el tesoro más valioso que ellos tenían? ¿Cómo que nadie se arrimaba? ¿En qué momento se perdió lo que estaba dentro del arca? ¿En qué momento quedó solamente las tablas de la ley, que eran importantísimas? Eran las tablas que Dios, los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés en Horeb, ni más ni menos. Ahora ellos lo habían perdido, pero habla de un simbolismo espiritual, de no perder las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Por eso nosotros cuando hablamos de la bendición de Dios, Dios era el que mandó el arca como lo más importante para ellos, que era el tesoro más grande de ellos. Y en el tesoro más grande de ellos le dijo, guarden estos 3 testimonios, de los cuales ellos perdieron 2 y quedó 1 nomás. Qué tremendo, ¿no? Porque cada testimonio sí sería importante para Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la bendición de Dios, ten cuidado, porque muchas veces el enemigo te va a querer robar la bendición de Dios. Y para eso nosotros tenemos que llenarnos del Señor, llenarnos de su palabra, llenarnos de su conocimiento, llenarnos de lo que Él nos quiere hablar, de lo que Él nos quiere decir. El enemigo te va a querer robar aquello que Dios te está hablando, aquello que Dios te está ministrando, porque sabe que ahí está la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué era tan importante el testimonio que ellos tenían que tener ahí? Porque cuando ellos iban al arca, iban a ver 3 cosas. Iban a ver las tablas de la ley, iban a ver el maná, e iban a ver la vara verde de Aarón que había reverdecido. Y cada una tenía un simbolismo. Por eso el enemigo muchas veces, yo te quiero dar una palabra cortita nada más, muchas veces va a ser astuto. ¿Por qué hablamos nosotros de la palabra de Dios y de la bendición del Señor? Porque son cosas que están en la palabra del Señor para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos que se pierden la bendición del Señor. Muchos creen en Dios, pero no arrebatan la bendición de Dios. Fíjate que hay lugares donde no hay palabra de Dios, donde no se comparte la palabra de Dios. Yo he visto reuniones o pastores, o que se dicen ser pastores, que cuando predican no leen un solo versículo bíblico, cuando que lo principal tenía que ser la palabra de Dios, o no se comparte la palabra de Dios. Sin embargo, en el arca del pacto, lo primero que tenía que estar eran las tablas de la ley. Eran las tablas del pacto que simbolizaban la palabra de Dios. Nunca pierdas el poder, la bendición de Dios que Dios trae con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es solo la palabra. Sí, si quieren un aplauso al Señor, amén. Pero no es solo la palabra, porque hay uno que se da con la palabra, sino que había el maná.
¿El maná qué simbolizaba? El maná simbolizaba que nada te iba a faltar, que el pan de cada día Dios te lo iba a proveer hoy. Habla de la bendición de Dios pronta y a tiempo, no ayer, no mañana, sino que la bendición de Dios iba a ser hoy en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No dependía de otra cosa. Por eso cuando habla, hay gente que dice que cuando ellos vieron el maná, ellos sabían que el maná simbolizaba el pan de cada día dado hoy. Porque hay personas que hablan de la bendición de Dios hace años, como en el año 27, en el año 47, cuando Dios un día me bendijo. El maná te dice la bendición de Dios es para vos hoy. ¿Cuándo es la bendición? Hoy. No ayer. Ayer ya fue la bendición, pero la bendición de Dios está fresca para vos hoy. Y tampoco tenés que esperar hasta mañana, hasta el tiempo, hasta fin de año, hasta que venga el aguinaldo, hasta que cambie el gobierno. No, la bendición de Dios tiene que ser para tu vida hoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros cuando, o sea que hay un pasaje en la Biblia también cuando el faraón dice que estaba lleno de ranas por todos lados. Eso está en Éxodo. Lleno de ranas, faraón no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada de ranas. Y Moisés le dice, faraón, ¿cuándo querés que ore a Dios para que te saque las ranas? ¿Y sabe lo que le dice faraón? Le dice, mañana. No le dice hoy, le dice, mañana. Y hay una palabra que dice, no pases un día más con las ranas. La bendición de Dios para tu vida es hoy para vos. ¿Cuántos dicen amén? Lo otro que simboliza, por eso cuando nosotros hablamos, y hay gente que no entiende, el pan simboliza la bendición de Dios para vivir. Hay una tercera cosa que era la vara verde de Aarón que reverdeció. ¿Qué simbolizaba la vara? La vara simboliza autoridad del cielo para tu vida. Hay gente que no entiende cuando nosotros reprendemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tomamos autoridad, pero la vara de Aarón significa la autoridad que Dios dio para tu vida. Y también habla, esa vara de Aarón era una vara, estaba seca completamente, era una varita seca. Y Dios, para mostrar su poder y que en él estaba todo el poder, dice que Dios la toca a la vara esa con su espíritu, con el Ruach HaKodesh, lo unge con su espíritu a esa vara, y esa vara que estaba seca, milagrosamente cobra vida y reverdece. Por eso es la vara verde de Aarón. Por eso cuando nosotros hablamos de que este mes vamos a reverdecer, de que este mes vamos a florecer, de que este mes vamos a estar en victoria, de que este mes estamos en bendición, estamos hablando también de la vara verde de Aarón, que es el testimonio de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pues algunos por ahí no entienden, dicen, ¿por qué hablan de la bendición? Y porque no conocen la palabra del Señor, que todo eso está en la presencia de Dios para nosotros. En la presencia de Dios hay sanidad, hay liberación, hay bendición, hay salud para tu casa, hay bendición para tu vida, hay sanidad para tu corazón. No solo que Dios salvó tu alma, te redimió, sino que Dios te compró y te quiere llevar al cielo, pero en la tierra quieres que vivas una vida en victoria y en bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Amén? Pero yo te quiero decir, pero por eso te digo que el enemigo no te robe la bendición de Dios. Que cuando estamos orando, estamos clamando, que el enemigo no te robe. Como ellos perdieron la bendición. En algún momento perdieron. Algunos el Señor le trajo sanidad, le trajo bendiciones materiales, pero le robó otras cosas. Cuando está la bendición de Dios, todas las bendiciones vienen para tu vida. ¿Hay alguien que diga amén? Y termino con un chiste. Dice que un día entra un ladrón a una casa, y vos sabés que entra un ladrón a robar, y estaba vacía, se ve que la casa, y el ladrón entra así en oscuras y entra a robar. Y cuando está así a oscuras y solo robando, escucha una voz que le dice, ladrón, ¿qué está haciendo? Ya te va a agarrar Jesús a vos, ya vas a ver Jesús cuando te agarre. Y el ladrón, ¿te imaginas? Quedó paralizado, y miraba por un lado y para otro, dice, una gama nueva, ¿qué pasó? Y se ve ahí el ladrón, y estaba todo oscuro, no veía a nadie. Dice, mira así, y no ve a nadie. Entonces sigue caminando despacito, el ladrón, y al rato de vuelta escucha, ladrón, ¿qué está haciendo? Dice, ya te va a agarrar Jesús, ya va a ver cuando Jesús te agarre. Y una luz asusta, ¡pam!, prende la luz, y mira, no va a creer, era una jaulita, había un lorito, era el lorito que le estaba hablando. Y le dice a la luz, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, lorito! ¡Qué susto que me pegaste! Dice, era Juan que estaba hablando. ¡Qué miedo! Ese casi me paralizó el corazón, lorito. Y lorito lo
Lolito, le dice. Dice, Lolito, ¿cómo te llamás vos? Y le mira el Lolito y dice, me llamo Pedro, le dice. Y el ladrón le dice, qué chistoso tu nombre, qué raro el nombre, como es Pedro, dice a un loro, dice, qué raro tu nombre. Y el loro lo mira y dice, ¿te parece raro mi nombre? Y el ladrón dice, sí, me parece raro. Y el loro lo mira y dice, más raro te va a parecer el nombre que le pusieron, dice, al perro Doberman que cuida esta casa y que te está a punto de morder. Ese se llama Jesús. Por eso te dije, ya ven cuando te agarre Jesús, la no sale corriendo. Te quiere dar un abrazo al Señor, amén. Por eso usted, cuando venga, no era Jesús, sino que era el perrito que se llamaba así el Doberman. Pero cuando venga el enemigo, repréndalo en el nombre de Jesús. Reprenda de su casa, reprenda de su hogar, reprenda de su familia, todo lo que le quiera robar la bendición de Dios sobre lo que usted tiene. Dígale, te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando venga la miseria, repréndala en el nombre de Jesús. Cuando venga la pobreza, repréndala en el nombre de Jesús. Cuando venga la enfermedad, repréndala en el nombre de Jesús. Vamos a orar por esta palabra, ¿amén? Señor amado Padre Santo, gracias Dios.